Hermanos, si Dios lo permite, estaremos en las próximas semanas exponiendo el libro de Ruth. La historia de Ruth es conmovedora, es de las más conmovedoras de las Escrituras. Yo creo que es imposible leer el libro de Ruth y no quedar asombrado por la intensidad de cada acontecimiento. No paran de ocurrir cosas intensas, impresionantes. Alguien dijo una vez que Ruth, el libro de Ruth, narra la historia de amor más hermosa jamás contada. Y es cierto, es una historia de amor preciosa, pero yo creo que lo que Ruth hace es algo mucho más profundo que contar una historia de amor. El Espíritu Santo no inspiró este libro para que nos quedásemos asombrados con el posible romanticismo que pueda haber tras esta narración. No lo hizo para ganar fans adolescentes, como pudiera ser la película del Titanic o la de Crepúsculo. No tiene nada que ver con eso. El Espíritu Santo inspiró esta historia para apuntar a una historia de amor mucho más grande. Para apuntar a la historia de amor entre Dios y su pueblo. El libro de Ruth nos revela una historia real, no es una fábula, no es un cuento, no es un mito, es una historia auténtica que ocurrió, una historia poderosa. Pero es una historia que contiene como finalidad guiar nuestro corazón a una visión más clara del amor de Dios por su pueblo y de la gloria de Dios en su gran historia de redención. Y es mi oración que tras la exposición de este libro nos acerquemos más, nuestra visión del Señor y de su obra sea más clara, más profunda, más ancha. Podamos ver toda nuestra vida detrás de este velo de providencia que el Señor nos da. Así que vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ruth. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí?
Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Rut la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Hermanos, la historia de Rut tiene lugar en la época en la que gobernaban los jueces. Y ya empezamos mal. Ya el principio del libro es un mal comienzo. Si leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta de que fue un tiempo muy duro para la nación de Israel. El pueblo de Israel había abandonado al Señor y los juicios de Dios se sucedían continuamente. La frase recurrente en el libro de los jueces es esta: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había temor del Señor en el pueblo en el tiempo de los jueces. La nación se había desviado, no se vivía bajo la bendición de Dios, no había paz en las ciudades y además el hambre solía azotar las regiones de Canaán. Y eso mismo es lo que nos cuenta la historia de Rut al principio. Dice que aconteció en los días en los que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y en este contexto de hambre, de desolación teológica, de juicio de Dios continuo por la perversión de los gobernantes que había en Israel, en este contexto, un hombre de la tribu de Judá llamado Elimelec se ve obligado a emigrar con su mujer Noemí y con sus dos hijos, Maglón y Kelión, hacia las tierras de Moab. Ahora recordemos que Moab, los moabitas, eran feroces enemigos del pueblo de Israel. No es que se fueran a emigrar a un país próspero, amigable, para ver si pudieran encontrar algún tipo de solución a su situación. Se iban a territorio enemigo. Y eso nos hace pensar lo mal que debían estar las cosas en Israel, en la tierra de ellos, para que un hombre decidiera coger a toda su familia y para ir a buscar provisión en territorio enemigo. Israel debía ser luz a las naciones, Israel debía ser un ejemplo de justicia al mundo, pero eso solamente era posible si Dios era el rey de ese pueblo. En caso contrario, los israelitas podían encontrar más cobijo en tierra hostil que en su propia casa. Querida iglesia, la bendición de Dios no se obtiene por el lugar en el que te encuentras, sino por el lugar que Dios ocupa en el lugar en el que te encuentras. Si Dios no gobierna, el hombre está en problemas. La dicha del hombre es vivir bajo la perfecta dirección del Señor. Pero el hombre vive una ruina absoluta si el que pretende dirigir es él mismo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Israel. Ahora tenemos ahora una familia judía que debería estar en la tierra de Israel, en la tierra prometida, llena de bendiciones, regocijándose las bendiciones del pacto de Dios con su pueblo, pero por el contrario, a causa de los juicios de Dios por la dureza del corazón del pueblo, esa familia se ve forzada a salir de su casa y dirigirse al territorio enemigo para buscar comida. Ahora, cabe mencionar también que emigrar en estos tiempos en los que estamos comentando no es comparable a lo que significa emigrar hoy en día. En el contexto de los jueces, si emprendías una aventura como esta, lo más probable es que acabasen tomándote como esclavo, acabasen abusando de ti, te maltrataran o incluso llegaran a terminar con tu vida. Era un viaje de muerte. Elimelec coge a su familia para ir a la aventura de una muy posiblemente muerte futura. De modo que la cosa se estaba poniendo realmente fea para la familia de este hombre. El caso es que contra todo pronóstico, si tuviéramos que apostar, viendo desde una ventana qué va a pasar con la familia de Elimelec, hace unos añitos Moab ha venido aquí a destruirnos a todos, nosotros también
hemos ido hacia allí y les hemos dado bastante caña a nivel de guerra. Somos enemigos, no nos podemos ver. Yo personalmente no apostaría porque esta familia pudiera llegar a la tierra de Moab y quedarse allí en paz. Pero contra todo pronóstico y por la gracia del Señor, Elimelec y su familia logran instalarse en Moab. Y ahora parecía que la cosa iba a ir un poco mejor para ellos, parecía que iban a poder tirar adelante juntos, parecía que unidos habían conseguido llegar a Moab, instalarse allí, y bueno, no estaban en su tierra, pero el Señor los había guardado hasta allí, habían hecho incluso a lo mejor algo de amistad con el vecino, que al final no era tan mala gente como parecía. Tenemos que ir con cuidado a ver lo que decimos, a ver con quién hablamos. Esta tierra no es territorio amigable, pero estamos aquí. Nos han dejado quedar, vamos a trabajar, vamos a tratar de tirar adelante. Y cuando la cosa parecía que podía estabilizarse un poco, de repente el autor nos relata que sucede algo inesperado. Elimelec, el padre de familia, el cabeza del hogar, fallece, dejando a Noemí viuda con sus 2 hijos en Moab. Ahora, imaginaos la situación de esta familia en este momento. Cuando parecía que la cosa podía empezar a mejorar, el cabeza de hogar muere dejando a su familia en una situación peligrosa. Y eso debió ser un golpe duro para ellos, debió ser un golpe difícil para Noemí, una mujer que emigra con su esposo, con las dificultades, con los peligros, los temores, y de repente mi marido fallece. ¿Qué hago aquí con mis 2 hijos? Y por si esto fuera poco, los hijos de Noemí, en el transcurso del tiempo, deciden tomar mujeres moabitas para casarse. Ahora, debemos considerar que el pueblo de Israel, en la ley de Moisés, tenía prohibido unirse en matrimonio con personas de otras naciones. Dios quiso separar a un pueblo para que les sirviera y les representara sin que se contaminara con las costumbres idolátricas de los paganos, sin que se contaminaran con la cultura totalmente alejada del Señor, de los pueblos colindantes. Así que era una cuestión de ley, no tomarás mujer extranjera. Pero haberse instalado en Moab provocó de forma natural que tanto Mahlón como Kelión, después de encima haberse quedado huérfanos de padre, pues buscaran el cariño de una esposa en esas tierras. Eso, imagino que a una mujer como Noemí no le hizo ninguna gracia al principio. Pero lo cierto es que Kelión se casa con una moabita joven, se llama Orfa, y Mahlón se casa con otra joven llamada Ruth. Y por tanto, siendo extranjeros en tierra hostil y habiendo fallecido su padre, permanecen en Moab, Noemí, Kelión, con Orfa, Mahlón, con Ruth, y están allí durante los siguientes 10 años. Ahora, dentro de la mala situación que había, parecía de nuevo que la cosa se estaba serenando un poco. Las circunstancias no eran las mejores, pero Noemí seguía con sus hijos. Ellos se habían casado y juntos seguían buscando la forma de sobrevivir a la tragedia. Estaban en territorio enemigo, lejos de su casa, Elimelec había muerto, pero bueno, los hijos estaban allí con ella, se habían casado, la cosa estaba estabilizando, pero lejos de que la cosa al final se pusiera mejor, la historia nos cuenta que la cosa se puso mucho peor todavía, y nos dice que tanto Kelión como Mahlón, como los 2 hijos de Noemí, fallecen dejando a las 3 mujeres viudas. Y ahora tenemos a Noemí, a Ruth y a Orfa viudas. Ahora, permíteme que te ponga de nuevo en el contexto. El hecho de que una mujer se quedara viuda en esa época era un auténtico drama. Era un dramón. ¿Por qué? Porque recordemos que no existía seguridad social, que no existía ningún tipo de ayuda estatal que pudiera dar algún tipo de garantía de supervivencia a una persona. Una mujer o cualquier persona debía apañárselas como podía para sobrevivir. Así que una mujer anciana y sin hijos lo tenía muy complicado.
Una mujer viuda, pero que al menos tuviera algún hijo, tenía la esperanza de que el niño se hiciera mayor y cuando creciera pudiera mantenerla. Pero es que Noemí no tenía esa esperanza. Ella se había quedado sin marido y se había quedado sin hijos. ¿Qué iba a ser de ella cuando los años fueran pasando? ¿Qué iba a ser de Ruth y de Orfa? Ninguna de ellas tenía ni marido ni hijos. Estaban en tierra hostil, lejos de su casa, sola, desamparada y con 2 nueras, viudas que tampoco tenían descendencia. Lo cierto es que difícilmente la situación podría ser peor. ¿Qué podría hacer una anciana viuda sin hijos, con 2 nueras viudas y sin hijos, en una tierra enemiga, con los ánimos por los suelos? Poco más que esperar que el hambre y la pena la consumieran hasta morir. Pero en medio de este desastre absoluto, el relato nos abre una pequeña luz, un pequeño rayo de esperanza. El Señor había visitado la tierra de Israel y al parecer el hambre había cesado. ¡Qué casualidad! Qué casualidad que en medio de esta trágica situación a Noemí le llega la noticia de que la cosa ha mejorado en Israel. Yo me la imagino a Noemí espigando los campos de Moab, con el corazón hecho trizas, sin saber qué hacer con su vida, y de repente oye una conversación de un par de comerciantes diciendo: oye, mira que al final en Judá la cosa está yendo mejor, el hambre ha terminado, están recogiendo mucha siega. Y a Noemí se le cambia la cara, empieza a cavilar en su mente la posibilidad de volver a su tierra y de repente hay una pequeña esperanza que alberga su corazón. La situación había cambiado en su casa, lo cual provoca que Noemí tome la decisión de regresar en busca de algún milagro. Querida Iglesia, las Escrituras no nos permiten creer en las casualidades. Y como vamos a ver a lo largo de toda esta serie, Dios es el que mueve todos los hilos, en todas las historias, en todo momento y en todo lugar. Y Dios estaba dirigiendo todos estos acontecimientos desde el principio con un propósito. Ahora Noemí decide regresar a Israel, pero ¿qué pasa con sus 2 nueras? ¿Qué pasa con Orfa y con Ruth? ¿Acaso ellas debían quedarse con su suegra? ¿En qué situación quedaban ellas? Y nos llama la atención como tanto Orfa como Ruth estaban en un principio dispuestas a seguir con su suegra e ir con ella a donde fuera. Dice el versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora, ¿cómo iban a dejarla sola? Pensemos que ya llevaban al menos 10 años de relación, puede que más. Ella era su suegra. Y además la mujer no paraba con los disgustos. Tanto Orfa como Ruth podían pensar: después de todo lo que ha pasado Noemí, encima vamos a abandonarla para dejarla regresar sola a Israel. Nada de eso. No podemos hacer eso. Ellas se mueven a misericordia y estaban dispuestas a acompañar a su suegra en este mal momento. De manera que las 3 juntas se encaminan hacia Judá. Pero en ese camino, Noemí, ella sabe que su situación es un auténtico desastre. Que ella no tenía nada que ofrecer para el bien de sus nueras. La ley de Moisés nuevamente había establecido que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda a fin de que ella pudiera tener hijos y que el nombre de su hermano no se perdiera. Pero Noemí era una mujer mayor, anciana. Ella difícilmente podía tener más hijos. Y aunque Dios hiciera un milagro y Noemí conociera varón y Noemí estuviera con un hombre y se quedara embarazada, ¿cómo ella iba a darles o hacer esperar tanto a Orfa como a Ruth a que ese niño creciera para casarse con ellas? Noemí no podía soportar la idea de ser una carga tan grande para ellas dos. Ella sabía que tenía un problema que no se podía solucionar de ninguna de las maneras.
y que eso estaba o iba a afectar negativamente la vida, el destino de esas dos chicas. Y creo que en parte esta actitud de Noemí la honra. Porque verás, hay personas que no sienten ningún tipo de empatía hacia los demás. Hay personas que se comportan de manera egoísta, de forma sistemática, que solo miran por ellos, para ellos, sus problemas, yo, mí, me, conmigo. Hay personas que se alimentan de su propia lástima y quieren que todo el mundo entienda su pena. Hay personas que solamente saben mirarse a sí mismas. Noemí nos da ejemplo de no tener ese tono victimista, nos da ejemplo de no mirar para ella misma, sino entender la situación de la otra. Yo no creo que Noemí estuviera poniendo ese tono o estuviera hablando en tono victimista. Yo no creo que Noemí estuviera poniendo esa nota de realismo con la intención de dar pena para que sus nueras se quedaran con ella tampoco. Porque también pasa eso, hay personas que manifiestan esta actitud. Dicen que no se merecen algo con la intención de que esa manera se lo quieras dar. Eso es manipulación emocional, es una táctica fea. Si haces eso, no viene del Señor. No, yo no me lo des. ¿Quieres un poco de Coca-Cola? No, yo no. Si quieres, di que la quieres. Ya está. Yo no creo que este fuera el caso de Noemí. Noemí estaba sinceramente preocupada por sus nueras. Y sinceramente era consciente de su mala situación. Ella no quería que ninguna de las dos cargara con ese peso. Ambas eran libres de tomar el rumbo que quisieran, pues sus dos maridos habían fallecido, de manera que Noemí, en lugar de autocompadecerse, de mirarse a sí misma con pena y de entender que sus nueras debían pasar el mal trago con ella, como mucha gente hacemos muchas veces, ella se despoja de su posible bienestar y mira por el bien de otras. Ella no quería que Orfa y que Ruth cargaran con ese peso. Y ante la exposición del bondadoso realismo de Noemí, Orfa decide tomar el camino más sencillo y decide dejar a su suegra para continuar con su vida. Ahora, pensemos un momento. No juzguemos a Orfa antes de tiempo, no la miremos con malos ojos. Yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Lo que les propone Noemí es lo lógico, lo correcto, lo conveniente, lo que hay que hacer. Lo que es de esperar. No debemos culpar a Orfa por ello. Ella es una mujer joven, se acaba de quedar viuda, está en tierra de sus padres. ¿Qué se le ha perdido en Judá? Ella va a regresar a casa de sus padres con la pena de haberse quedado viuda y a ver si el Señor le restaura la vida. Y por supuesto quiere mucho a su suegra, claro que sí, la va a llevar en su corazón toda la vida. Incluso si puede por Navidad la visita. Pero yo tengo que seguir con mi vida. Humanamente es una reacción comprensible. Pero Ruth, gloria al Señor, me encantan los peros de la Escritura, pero Ruth nos sorprende con su reacción. Pongámonos un momento en escena. Noemí pierde a su marido y a sus dos hijos. Orfa y Ruth también se quedan viudas y ahora se disponen a emprender un peligroso viaje para volver a la tierra de Israel. Noemí hace su discurso y Orfa la abraza, la besa y empieza a alejarse hacia su ciudad natal con la mira de rehacer su vida. Y ahora Noemí, viendo cómo Orfa se aleja, mira a Ruth y con los ojos le dice: tú también puedes irte. Cuando quieras, eres libre. Tienes mi bendición. Pero Ruth no se mueve. Ruth se queda allí. Y entonces ya Noemí le dice, con palabras, Ruth, vete con tu cuñada. Haz lo mismo. Cariño mío, vete a honrar a tus dioses con tu pueblo. Eso es lo que te conviene. Yo no tengo nada que darte. Yo me vuelvo a mi casa. Oh, iglesia, pero el corazón de Ruth se conmovió. Ella no pudo hacer eso. Misericordia le estrujó las entrañas. Ella mira a su suegra a los ojos, con los
ojos entornados en lágrimas, y hace una declaración de fe y de misericordia impresionante. Ella le dice: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es conmovedora la muestra de amor, de entrega, fidelidad y misericordia de esta joven. Ruth le dijo: mira, no insistas, porque yo no te voy a dejar sola por nada de este mundo. Yo me quedo contigo, pase lo que pase. Ahora, yo quiero hacer aquí una aclaración, porque hay una corriente diabólica de una mal llamada, teología liberal. El otro día, viendo un reportaje con mi esposa, vimos católicos homosexuales, era el reportaje. Y salían parejas de religiosos que eran homosexuales y contaba el reportaje cómo vivían su fe. El reportaje era triste, nos entristeció el corazón ver a gente tan perdida en todos los sentidos. Pero lo que más daño me hizo personalmente fue ver a una mujer cómo sostenía delante de la reportera que el libro de Ruth hablaba de una relación homosexual entre Noemí y Ruth. Y cogía este pasaje para decía: yo no sé lo que tú verás aquí, le decía la reportera, pero yo veo una declaración de amor entre una mujer joven y una mujer mayor. ¿Cómo se puede ser tan perverso? ¿Cómo puedes leer este libro hermoso, lleno de la gloria del Señor, y ponerle esa nota de perversión a la historia? Eso solamente se puede entender cuando Dios ha endurecido tu corazón y ha dejado que tu mente se lleve cauterizada por el pecado, como dice Romanos 1, y ves pecado donde no lo hay. No, mira, Ruth y Noemí no son homosexuales, Jonatán y David no son homosexuales, Jesús y Juan no son homosexuales, por mucho que tu mente pervertida y complicada quiera entender eso. Ruth y Noemí forman parte de una preciosa historia de amor entre una nuera y su suegra. Hay formas de amar puras. No todo tiene que ser feo, no todo tiene que ser sexualizado, calenturiento y malvado. No. Cuando Juan se recostaba sobre el pecho de mi Señor era porque lo amaba como amigo y hubiera dado su vida por él. Cuando David y Jonatán se abrazaban y el corazón de David se ligó al corazón de Jonatán, no es porque eran dos homosexuales, es porque existe un tipo de amor, por mucho que este mundo no pueda comprenderlo, que se llama amistad. Y no tiene nada que ver con las alcobas íntimas de las personas. Podemos querernos dos hombres, mucho, y nada más. No. Ruth y Noemí no tenían una aventura. Eran suegra y nuera. Es una falta de respeto decir eso. Abierto este paréntesis, más allá de un acto de lo que hace Ruth, de misericordia y fidelidad, las palabras de Ruth nos revelan las motivaciones de su decisión. Fíjate lo que dice Ruth. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Está claro que Ruth amaba a Noemí. 10 años con ella. Esa es otra nota de la historia. No es necesario que las suegras y las nueras se lleven mal. Hay esperanza. El Evangelio da esperanza. Ruth había pasado muchos años con ella, había compartido penas, malos momentos. Mira, es algo que yo creo que todos vivimos, de alguna manera. Pasarlo mal al lado de alguien te une a esa persona de una forma muy especial. Las alegrías unen, pero el dolor, la pena. Cuando Noemí pierde a su marido, y ahí está Ruth. Cuando Ruth pierde a su marido y es el hijo de Noemí, y ahí están las dos llorando juntas, eso genera una relación, una fortaleza emocional muy poderosa. Esta hermosa relación se había forjado a lo largo de años.
Pero Ruth no se quedó con Noemí principalmente por lo mucho que amaba a su suegra. La razón principal que nos da a conocer el texto por la que Ruth decidió quedarse con su suegra fue el impacto que había causado en Ruth el Dios de su suegra. El testimonio de esa familia, a pesar de las adversidades, había calado hondo en el corazón de Ruth. Y mira, el texto no nos permite ver mucho más allá, pero lo que sí que nos permite conocer es que Noemí era una mujer de fe que tenía a Dios muy presente en toda su vida. Noemí reconocía a Dios como soberano de todo lo que acontecía, e imagino que Ruth había conocido lo suficientemente al Dios de esa familia judía para poder tomar esa decisión en este momento. Ruth sabía, aparentemente, que la mejor opción no era quedarse con su suegra, pero ella hubiera podido decir, a pesar de estas circunstancias, Noemí, yo no puedo ver nada mejor para mi vida que seguir a tu Dios y unirme a tu pueblo. Me ha cautivado el Dios al que tú amas. Ahora queda claro en esta historia que Ruth no siguió al Señor de la Biblia por haber escuchado el Evangelio de la prosperidad. O sea, seguro que no escucharon a los telepredicadores de estas teles de fe que les hagan el dinero a la gente, que te dicen que cuanto más des, más te va a bendecir el Señor. A Ruth no le dijeron, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Cristo y tu vida será solucionada. No. Ruth conocía lo suficientemente al Dios de Israel, a pesar de las circunstancias, para saber que no había nada comparable a ese Dios y no había mejor decisión que permanecer fiel a su suegra para pertenecer de forma definitiva al Dios vivo. Y tal fue la determinación de Ruth con Noemí. Yo me imagino el momento en el que Ruth se planta delante de su suegra, la mira a los ojos y con esa firmeza le dice, yo no me muevo de aquí. No insistas más, no me ruegues, yo me voy a ir contigo. Me tienes que matar para que no vaya. Y dice que Noemí al final la dejó. Finalmente Ruth y Noemí iban a permanecer juntas. Y Ruth sigue a Noemí y Noemí entiende que no hay manera de hacerle cambiar de idea, a pesar de que ella cree que Ruth se está equivocando. Cede, se cogen del brazo y se vuelven para la tierra de Judá juntas. Ruth y Noemí regresaron a Belén y por lo que nos expone el texto, la historia de esta familia israelita que había emigrado se había hecho famosa por todo su pueblo natal. Todo el pueblo sabía que Noemí se había quedado viuda y que había perdido a sus 2 hijos. Todo el pueblo sabía que ellas estaban en esta situación y que no tenían ningún descendiente que pudiera proporcionarles protección. De manera que todo el pueblo, cuando las ve llegar, se conmovió y empezó a decir, ¿no es esta Noemí? Y exclamaban con asombro, ¿no es la que se había ido a Moab? Y cuando el pueblo empieza a reconocer que ella es la que había sufrido esa tragedia, Noemí exclama, no me llaméis Noemí. Noemí en hebreo es placentera. No me llaméis placentera, yo no soy digna de llevar este nombre, sino llamadme Mara, que en hebreo es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis placentera, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Noemí estaba sumida en tal nivel de amargura que no quería que nadie se dirigiera a ella por la identidad de un nombre que le podía traer alegría y gozo. Ella no soportaba que la gente le llamara placentera. Dijo, llamadme amarga. Mi situación es la peor situación posible. Yo no veo nada, ningún motivo para estar alegre. Me invade la pena, la ansiedad me aborda. No puedo dormir por las noches y no veo ninguna luz al final de este túnel. Y ahora, la verdad es que Noemí tenía motivos más que suficientes para sentirse de esta manera.
A veces las personas podemos caer en esta situación emocional con todos los motivos del mundo y toda la razón del mundo. Mira, una mujer que ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos es una mujer a la que hay que dejar llorar. Llora con ella. Yo no sé si alguna vez has estado en una situación en la que no ves el fin. Una situación en la que te trae amargura, que no ves ninguna solución. Oh, es horrible. La depresión es horrible. Yo siempre he sido una persona muy feliz, muy alegre, muy contenta. Pero recuerdo cuando tenía 12 años, que yo tuve depresión. No sé por qué, pero yo pasé unos meses que yo sentía un vacío en mi corazón, un peso en mi alma, como si yo tuviera una losa encima que me oprimiera y me llevara a llorar todo el día. Yo no podía alegrarme. Llegaba la noche y era un mar de lágrimas. Escuchaba cualquier noticia mala en la televisión y hacía un mundo. Y cuanto más me querían consolar, peor. Yo tenía una tristeza del alma profunda y no sabía por qué. Yo recuerdo que mis padres intentaban ayudarme y lo veían como, yo qué sé, se pensaban que tenía algún problema en el colegio o algo. Pero yo viví esa impotencia de sentirme de una manera y no poder hacer nada. Esto que el Señor me quitó, a lo mejor el Señor me permitió tener eso porque, como años más tarde sería pastor, yo puedo comprender un poco a la gente que se siente así. Lo pasé mal, muy mal, yo me quería morir. Y la gente que no ha pasado por ahí no lo entiende. Piensa que la gente se come la cabeza, piensa que la gente... No. El mundo lo llama depresión, la psicología lo llama depresión, la Biblia lo llama tristeza. Y es real. Y hay gente que lo pasa mal. Hay gente que no puede dormir por las noches. Hay personas que incluso, como yo cuando tenía 12 años, están en esta situación de amargura sin que haya ningún motivo. El corazón del ser humano se inquieta. Nos hundimos en un pozo de dolor sin que podamos ver ninguna salida. Yo creo que todos o bien hemos estado en esa situación alguna vez o tenemos a alguien allegado que ha estado en esa situación alguna vez. Y Noemí estaba en estas circunstancias y creo que todos podríamos comprenderla. A mí si me llama una amiga mía y me dice que no puede dormir por la noche porque su marido ha muerto y sus 2 hijos han muerto, yo la comprendo. No sé tú. Me pongo a hablar con ella, le doy consejería, pero vaya palo, hermanos. Sin embargo, hay una nota negativa en la actitud de Noemí, en la actitud que ella ha venido manifestando en todo el capítulo. Ella está continuamente quejándose contra Dios y dudando de su bondad hacia ella. Noemí estaba siendo realista con su situación, era verdad. Es verdad que tenía motivos para llorar. Ella reconocía que Dios era el soberano sobre todas las cosas y que ella estaba en esa circunstancia porque Dios así lo había querido. Es verdad, Elimelec había muerto porque Dios había querido. Maglón y Kelión habían muerto porque Dios había querido. No habían tenido más hijos porque Dios había querido. Dios es soberano. En su providencia Dios había querido que las cosas fueran así. Pero en sus declaraciones Noemí estaba realmente culpando a Dios de su desastre y quejándose contra Dios por su trato. Y eso lo vemos también cuando habla con sus 2 nueras. Dice, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí estaba diciendo, mira, hijas mías, no vengáis porque yo soy una desgraciada. Y yo soy una desgraciada porque este Dios la tiene tomada conmigo.
Y ahora en su regreso a Belén ella hace lo mismo. Vuelve a reconocer la soberanía de Dios, pero lo hace para echarle la culpa. Ella dice, algo he tenido que hacer muy malo para que el Dios de mi pueblo me haya castigado de esta manera. Yo soy una pobre mujer en manos de un Dios que me está tratando de forma injusta. Él me lo ha quitado todo y todo lo que me ocurre, al fin de cuentas, es tanto decisión suya como culpa suya. Ahora déjame hacerte una pregunta, que quiero que respondas desde lo más profundo de tu corazón. ¿Alguna vez has hecho tú lo mismo? ¿Alguna vez de forma clara o de forma no tan clara has culpado a Dios por la situación en la que vives? Noemí no podía encontrar descanso en Dios porque se había olvidado de que Dios es tanto soberano como bueno. El Señor nos libre de tener esta actitud. Esta clase de victimismo religioso, autocomplaciente, está muy lejos de ser una conducta piadosa que honra a Dios. Escucha, Dios no es el culpable de tu mala situación. De hecho, Dios es el único que puede darte descanso en medio de tu mala situación. Dios siempre quiere hacerte bien, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Noemí llega con su nuera Ruth, llena de amargura a Belén, después de haber pasado más de 10 años fuera y después de haber vivido una auténtica tragedia. Y a priori podía parecer que Dios la había abandonado y que Noemí tenía razón en pensar así y hablar como hablaba, pero como veremos durante toda esta serie, Dios tenía un propósito mucho mayor para la vida de estas dos mujeres. Dios está al control. Dios en su providencia lo ordena todo. Gloria a Dios. Pero no dejes de recordar que Dios es bueno. Él es misericordioso. Él nunca falla. Él es fiel. No importa cómo te sientas. No es importante cómo estés ahora. Lo importante es lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios, de cómo Dios es, que tú creas eso, lo albergues en tu corazón, confíes en ello y que eso traiga paz a tu alma. Y ahora yo quisiera dar algunas notas de aplicación a este primer capítulo. Hay varias enseñanzas que podemos extraer del libro de Ruth. En primer lugar, mirar a Noemí nos enseña el poder del buen testimonio a la hora de impactar al mundo. Porque está claro que Noemí era una mujer de Dios, que era consciente del poder soberano de Dios y lo reconocía en todos sus caminos. Su nuera había quedado impactada por su Dios a causa del testimonio de su fe. Oh, hermanos, tengamos esto muy presente. El mundo nos mira. El mundo nos mira. El mundo va a creer aquello que nosotros realmente, va a creer de nosotros aquello que nosotros manifestemos en nuestra vida. No importa cuánto prediques a tu vecino, si después él no te ve caminar como lo que tú predicas. Spurgeon decía, la Biblia es la luz de los cristianos. No es la luz del mundo, porque el mundo no lee la Biblia. Los cristianos leen la Biblia. De forma que los cristianos son la luz del mundo. Pero también está claro que Noemí tenía una teología defectuosa, o al menos una teología incompleta. Porque Noemí había olvidado que además de soberano y todopoderoso, Dios es bueno. Dios es el que decide el curso de nuestra historia, pero nunca debemos olvidar que todo Él lo hace bien y lo hace para nuestro bien. Aunque a veces no podamos entenderlo, descansa hoy en esta verdad. Dios es mi Padre, Dios me ama, Dios es bueno. Aunque la piel se me haga jirones, aunque tenga una enfermedad que me consuma, aunque mi vida se vaya en ruina, aunque toda la gente a mi alrededor me traicione, aunque no haya o no le encuentre ningún sentido a lo que ocurre en mi existencia, tú eres bueno. Que nada te quite eso de tu corazón. Tengamos cuidado con amputar a Dios y solamente quedarnos con una parte de lo que Él es. Y eso lo veo tanto. Mira, hay lugares donde se predica un Dios de amor, un Dios happy flower, un Dios que lo tolera todo, un Dios que abraza a todo el mundo, un Dios que es un osito de peluche. Y es verdad que Dios es amor, pero pierden de vista que Dios es justo, que es soberano, que lo tiene todo bajo control. Amputan a Dios, le dejan sin una parte de quién es Él y se quedan con una caricatura del Dios de la Biblia.
Pero luego está la otra parte. Hay gente que está muy con la justicia, muy con la soberanía, muy con la providencia, muy con la solemnidad y la santidad. Amén a eso, pero no dejes de recordar que Jesús, cuando vino al mundo, abrazó a los pecadores. Él tiene un corazón misericordioso. Él es amor. Él es bueno. Él es un Dios dulce, amoroso, que te abraza. Él es un Padre tierno que te ama. Toda la Escritura es la verdad. Todo el consejo de Dios es la verdad. Dios no es más amoroso que soberano, ni más soberano que amoroso. Dios es soberano y Dios es amor perfectamente, infinitamente y para su gloria. Nuestro deber es conocer a Dios en todos sus atributos, todos. Una teología desequilibrada o incompleta puede ser la raíz, la causa de un corazón angustiado. Puede que muchos de nuestros problemas tengan como raíz el hecho de no descansar en quién es Dios. No conocer al Señor. No conocer cuáles son sus promesas desde lo que las Escrituras nos enseñan en su totalidad. Oh, hermanos, conozcamos a Dios en su palabra por el bien de nuestra alma. Noemí tenía una teología incompleta. Por otro lado, en esta historia también nos llama la atención la compasión, fidelidad y misericordia de Ruth. Ella era una mujer extranjera que ya no tenía ningún vínculo de responsabilidad con su suegra. Ella era viuda y podía haber tomado el camino que bien le pareciera, pero en lugar de mirar por su propio bien y hacer lo que a ella le interesaba, ella decidió dedicar su vida a estar al lado de una mujer anciana que no tenía nada que darle para cuidarla en lo que le quedara de existencia. Ruth es un ejemplo de entrega, Ruth es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de amor desinteresado que entiende que la verdadera ganancia es perder de lo tuyo para que otro se beneficie. Una pregunta, ¿qué podía darle Noemí a Ruth? Y sin duda, Ruth nos apunta a nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo y se sacrificó con su propia vida para salvar a su pueblo. La actitud de entrega de Ruth nos lleva al corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dio, entregó, se humilló. Jesús entregando su propia vida por amor a los pecadores. Sí, es verdad, Noemí no tenía nada que darle a Ruth, pero yo te hago una pregunta: ¿y tú qué tienes que darle a Dios? Sin embargo, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él perdió de lo suyo para que tú ganes. Él se entregó en fidelidad, Él se entregó en amor, desinteresadamente, sin una gota de egoísmo. Bendito sea nuestro Señor. Al mismo tiempo, Ruth, además de apuntarnos a la entrega de Jesús, nos enseña que el Dios de Israel no es el Dios solamente de una nación étnica. No es el Dios solamente de los judíos. Dios siempre ha sido el Dios de todas las naciones, con la intención de alcanzar a personas de toda tribu, nación y lengua. Ruth decidió seguir a ese Dios, entendió que seguir a ese Dios era la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Ruth puso su confianza en el Dios de su suegra y entregó su vida al servicio, a la piedad, tal y como el Señor nos enseña. Y por esa confianza y esa fe, Ruth fue acepta a los brazos del Salvador. Dios ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Él no hace acepción de personas. No eres salvo por cómo te apellidas. No eres salvo por la raza de la que eres parte. No eres salvo por tu nacionalidad. Dios escoge personas de todo trasfondo, posición social, lugar de procedencia. A todos ellos Dios manda que se arrepientan y crean. Y todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Todo aquel. Entrégale tu vida a Dios.
Ríndete a los pies de la cruz y serás salvo. Aprendemos muchas cosas mirando a Ruth, aprendemos muchas cosas mirando a Noemí. Pero el personaje principal de esta historia no es ninguna de ellas. El personaje principal de esta historia es Dios. Lo cierto es que Dios es nombrado muy pocas veces en el libro de Ruth y concretamente en este capítulo es nombrado solamente para echarle la culpa. Pareciera como que Dios es el malo del primer capítulo, ¿no? Lo que entiende Ruth, o lo que entiende Noemí, mejor dicho. Pero vemos detrás de este velo como el Señor estaba detrás de todas las acciones. Todo lo estaba moviendo, todos los hilos estaban siendo movidos desde su santo trono. Él estaba controlando las idas y las venidas, Él estaba controlando los vientos, el clima, las muertes, los viajes, las noticias. Todo lo estaba moviendo Dios con un propósito mucho mayor del que en ese momento podían imaginar las personas implicadas. Oh hermanos, qué casualidad que Israel de repente volviera a prosperar cuando a Noemí no le quedaba nada en Moab. Pero fijémonos al final del capítulo, dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, dice, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué casualidad también que Ruth y Noemí llegan a Belén cuando era el inicio de la siega de la cebada. Como veremos, esto es fundamental para el desarrollo de nuestra historia. En medio de todo este desastre, Dios aparece abriendo una luz de esperanza con esta última frase. Ruth y Noemí llegan cuando la siega está empezando. Llegan al principio de algo nuevo. Y esto es trascendente para lo que va a ocurrir en la continuación. Ahora eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor en el próximo día. Cuando veamos el capítulo 2. Hermanos, el Señor nos ayude a tener los ojos puestos en sus promesas y su bondad. El Señor nos ayude en que en nuestras situaciones difíciles pongamos nuestra confianza y nuestros ojos en Él. Sabiendo, como veremos a lo largo de toda esta serie, que Él tiene un plan que está muy, muy por encima de nuestro entendimiento. Un plan glorioso que Él mismo se va a encargar de llevar a cabo hasta el final. Y lo va a hacer para nuestra bendición eterna y para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.